comenzamos esta segunda jornada del ciclo de diálogos tributarios. Hoy en particular nos acompaña el contador Osvaldo Balán y vamos a ver lo que es tributos en la actividad agropecuaria. Bueno, como saben, estamos en un momento un tanto conflictivo en el organismo, pero bueno, no dejamos, como decimos siempre, de apostar a lo que es la capacitación y la formación de todos nuestros afiliados. Eh, Recuerden, en temas administrativos, en el chat vamos a estar subiendo el link para que puedan dar la asistencia. Acuérdense que con el 75% de asistencia al final del ciclo se entregan los diplomas. Y bueno, también en el chat vayan las dudas, preguntas que vayan surgiendo, vayan subiéndolas ahí al chat para que al final podamos leerlas y bueno, Osvaldo, a quien te agradecemos nuevamente tu presencia, pueda responderlas. Bueno, Osvaldo, te cedo la palabra y espero que puedan disfrutarlo y llevarse alguna herramienta para su labor diaria. Bueno, muchas gracias Matías por esta presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar en este espacio, en Diálogos Tributarios. Y le agradezco también a Cristina Mancilla que me pidió, me convocó para esta charla. Y bueno, a todos ustedes que están acá presentes, veo que hay un número importante de participantes. No sé, le está comentando a Matías, no sé si les prometieron algo, hay algún sorteo, algún regalo, o qué es lo que están esperando de esta charla, no sé, ¿no? Pero mucha gente. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos del mundo agropecuario, ¿sí? Yo soy una especie de atrevido, ¿no? Pues yo soy porteño del barrio de Caballito, entonces no sé cómo me animo a hablar de estos temas agropecuarios. Como siempre digo, mi máxima relación con el mundo del campo es el barrio Caballito, ¿no? De ahí viene mi inclinación por el mundo agropecuario. Pero tengo muchos amigos, colegas del interior que me han tratado de explicar un poco cómo es esta cuestión. ¿Por qué decimos que es difícil el tema agropecuario? Va, difícil. Porque tiene algunas particularidades, pero también depende mucho del tipo de producción, de la zona geográfica. No es lo mismo, no sé, la pampa húmeda, zona núcleo, que, no sé, una explotación en cualquier otro puntos alejados del país. Hay muchas producciones regionales, tenemos actividad, no sé, de fruticultura, no es lo mismo ganadería bovina que ovejas. Entonces, son distintas producciones, distintos ciclos, distintas mecánicas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de algunos temas. Yo seleccioné algunos porque hay muchísimos para hablar. Y vamos a arrancar con valuación en empresas agropecuarias, hacienda, cereales, fruticultura. Esto es impuesto a las ganancias. Bueno, como ya les comentó Matías, cualquier inquietud, comentario, aclaración, aporte es absolutamente bienvenido. Puede ser que ustedes trabajen en el mundo agropecuario, puede ser que tengan alguna actividad. Mis actividades personales en el mundo agrícola ganadero no fueron muy exitosas, ¿no? Como siempre digo, tuve la germinación del poroto cuando era chiquito, que fracasó en la escuela primaria, y de animales creo que tuvimos tortugas y canarios acá en casa y no mucho más. Pero dicen los que saben que hay que separar cría e invernada. A ver, las normas en impuesto a las ganancias no han cambiado hace muchísimos años, con lo cual uno diría, si no han cambiado hace muchísimos años y las normas de evaluación son las mismas, ¿por qué todavía tenemos algún tipo de conflicto, cuestiones? Y bueno, porque hay siempre temas controvertidos, temas que están por ahí en el límite o cuestiones que no han sido totalmente reglamentadas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Cría versus invernada, porque la forma de evaluar es absolutamente distinta. Algunos pueden decir como el agua y el aceite, no sé si tanto, como River y Boca, no nos vamos a meter en temas futbolísticos, pero los criadores valúan con un sistema que se ha dado en llamar costo estimativo por revaluación anual, ¿sí? ¿Qué es un establecimiento de cría? Es un establecimiento de propia producción, donde allí nacen los animales, ¿no? Alguien puede decir es una suerte de fábrica de terneros y o terneras, donde lo que hay obviamente son muchas vacas, ¿sí? Y después, una vez que nacen los terneros y o terneras,
puede ser que se vendan o puede ser que esta empresa o este productor criador termine el ciclo productivo, engorde sus propios animales y los termine vendiendo luego, ¿sí? Pero sigue siendo un establecimiento de cría, por más que termine engordando sus propios animales, ¿sí? En cambio, un establecimiento de invernada es cuando un contribuyente compra animales para engordarlos y luego venderlos. Entonces, un invernador compra, no sé, terneros o novillos livianos o vaquillonas, las engorda y luego las termina vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que evaluar los invernadores? A precio de plaza menos gasto de venta. Uno podría decir que los criadores están beneficiados por la misma norma. La norma de impuesto a las ganancias permite una subvaluación importante o muy importante de las existencias finales de los criadores. Esto es lo que dice la ley, no es un manejo del contribuyente, sino que así tienen que evaluar el criador. Ahora vamos a ver rápidamente cómo es el sistema del costo estimativo por revaluación anual, pero el inventario final termina siendo mucho menor, por ejemplo, que el valor contable, ¿no? Porque contablemente irán por, si es una sociedad, irá por RT 22 y sus sucesoras, algo parecido a valor de reposición, mientras que el valor impositivo es mucho menor, a veces enormemente menor. Y si se subvalúa la existencia final, lo que tenemos es un diferimiento del resultado, como todos sabemos. Entonces, parecería que el legislador ha querido favorecer a los criadores, ¿no? Bueno, vamos a tratar de favorecer que haya mayor cantidad de animales, que haya más establecimientos de cría, y para eso, bueno, hay un régimen, este régimen que permite diferir el resultado hasta el momento que se venda, ¿no? En una explotación de invernada, dijimos, es precio de plaza menos gasto de venta. Entonces, hay que trabajar con el valor de mercado, que es en el mercado en el cual el contribuyente acostumbra a operar, según el reglamento, menos, bueno, los gastos de venta. Gastos de venta, bueno, algunos son estos, ¿no? Una enumeración no taxativa. Comisiones, ingresos brutos en los casos donde la provincia grava ingresos brutos, que no son todas, hay algunas que eximen a la actividad agropecuaria, flete, sellos y otros. Y se llega entonces a un precio neto. Ojo que el flete suele ser bastante significativo, depende del establecimiento, donde está ubicado, etcétera, ¿no? Pero en invernada tienen lo que se llama una ganancia por la mera tenencia. Esto fue criticado por algunos autores, el mismo Reich, el maestro, ¿no?, de impuesto a las ganancias, que escribió mucho sobre temas agropecuarios. Sobre esta temática decía, no, pero ¿qué diferencia hay entre un invernador que tiene que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta con un criador que termina engordando sus propios animales y los vende? Pero bueno, es así. La diferencia viene de hace décadas, pero ustedes habrán visto, habrán escuchado tal vez, que hubo algunos intentos, algunos proyectos de llevar la evaluación de cría a ciertas explotaciones de invernada. ¿Por qué? Porque los invernadores tienen un problema de que el ciclo es largo y mientras tanto tienen que pagar impuestos a las ganancias y tienen que seguir invirtiendo y no venden hasta que no llegan a un cierto quilaje. Entonces se terminan vendiendo animales con menos kilos que lo que el mercado requeriría o que el mercado internacional puede llegar a requerir. Por ahí se venden animales con 400 kilos cuando tendrían que venderse con 450 o más. La cuestión es que por ahora todo sigue igual, nada ha cambiado. Estos son los métodos, vienen hace, no sé, más de 50 años más. Eh, ¿Y cómo es el sistema de costo estimativo por revaluación anual? Bueno, es un método, acá vamos a hablar de los criadores, ¿sí? Cría es propia producción, ¿sí? Es un establecimiento donde nacen los animales, así, allí se producen los nacimientos, las pariciones. Ya dijimos, hay muchas vacas y pueden venderse los terneros y o terneras o pueden terminar engordándose y venderse con un peso mayor. Entonces, este método de costo estimativo por revaluación anual es obligatorio para los establecimientos. Voy a tratar de no acelerarme, ¿no? Para los, a veces miro, vamos por la diapositiva 2 de 50, o sea que a este ritmo estaríamos terminando tipo
12 de la noche aproximadamente, pero supongo que no tienen mayores problemas. No, vamos a tratar de dar las pautas principales. En este sistema de costo estimativo por revaluación anual, ¿es todo perfecto? ¿Se le ocurrió a alguien que era una especie de Einstein impositivo? No, pero es un método que se viene aplicando hace muchísimo tiempo y los que están en la actividad, bueno, lo hacen y ya es casi mecánico, ¿no? Este sistema, que podría ser mejor y seguramente podría ser mejor, podría ser algo distinto, pero es así, ¿no? Y es obligatorio para qué tipo de criadores. Para los criadores que están en la zona central ganadera. Después vamos a repasar esta historia. El país está dividido en dos zonas ganaderas, por decirlo así. Esto viene de la época prehistórica, de la década del 60. Hay una zona central ganadera y hay una zona marginal, ¿sí? En la zona central ganadera, este sistema de costo estimativo por revaluación anual es obligatorio. Y en la zona marginal es optativo y después vamos a ver entre qué y qué puede optar un productor que esté en zona marginal. Acá estamos hablando de qué tipo de ganadería. Vamos a hablar fundamentalmente de bovinos, pero la norma también aplica para ovinos y para porcinos. Hay categorías, distintas categorías, inclusive también para equinos, pero en equinos no hay categorías, no hay categorías de animales, ¿sí? Vamos a hablar de bovinos, que es lo más conocido. Pero el método es similar, ¿sí? Para porcinos y para ovinos. Entonces, se termina la categoría más vendida en los últimos 3 meses anteriores al cierre de ejercicio. Si es un cierre diciembre, son las ventas de octubre, noviembre y diciembre. Como decíamos antes, hay categorías. Ahora vamos a repasarla, pero está vaquillonas livianas, pesadas, digamos, terneros, terneras, novillos livianos pesados, o se suele hablar 1, 2, 2, 3, 1, 2 años, 2, 3 años, vacas. Entonces, hay categorías de animales, hay que ver cuál fue la categoría más vendida en los últimos 3 meses anteriores al cierre de ejercicio. Si el cierre es diciembre, pero puede ser cualquier otro mes del año, van a ser las ventas de octubre, noviembre y diciembre. Acá el reglamentador dice, para que usted pueda ir por este método de la categoría más vendida en los últimos 3 meses, las ventas deben ser superiores al 10% de las ventas de todo el año para esa misma categoría. Bueno, a ver, supongamos que la categoría más vendida en octubre, noviembre y diciembre fue vacas, porque se vendieron 10 vacas y no se vendió nada más o se vendieron 2 terneros. Pero hay que comparar esas 10 vacas que se vendieron en octubre, noviembre y diciembre con las vacas vendidas durante todo el año. Y si durante todo el año se vendieron, no sé, 250 vacas, resulta que no supera el test del 10%. Hay una suerte del test, el test de la blancura, el test de la representatividad, que esta historia que dispone el reglamento, mire, para ir por este sistema, las ventas de la categoría más vendida tienen que ser superiores, las de ese trimestre, a el 10% de las ventas de todo el año para esa misma categoría. Bueno, se obtiene una suerte de promedio. ¿Por qué un promedio? Porque por ahí se vendieron 5 vacas en octubre, 3 en noviembre y 2 en diciembre. Hay que sumar y hay que dividir por la cantidad de animales y se obtiene un promedio. El 60% de ese precio promedio es el valor base y con eso tenemos determinada la categoría, supongamos vacas, que fue la categoría más vendida del último trimestre y las ventas fueron representativas, ¿no? Supongo que superó el test de la representatividad. ¿Y cómo obtengo los valores de las demás categorías? Aplicando unos coeficientes, que también es todo viejísimo, nada nuevo, todo viene desde décadas, coeficientes que están establecidos en esta vieja ley 23.079, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué pasa cuando no se supera el test de la representatividad? La norma dice que hay que ir a las adquisiciones, y ahora vamos a tratar de explicar un poquito esto, las adquisiciones del último trimestre. Em, Puede ser que no haya ventas y que no se supere el test de la representatividad, como decíamos recién. Pero ¿cómo? Compras. La norma dice que ahí tengo que ir a las compras. ¿Cómo compras? No es que si alguien compra, no es un invernador, alguien que compra animales.
¿sí? ¿No es un invernador? Bueno, no, porque un criador también adquiere animales para renovar o incrementar el plantel. Entonces acá lo que aclara el reglamento es, mire, ¿qué animales compra un criador sin dejar de serlo? Compra hacienda hembra para renovar e incrementar el plantel. Entonces, ahí sigue siendo criador. Compra vacas, compra vaquillonas, compra terneras para renovar o incrementar el plantel de cría y hasta ahí no tiene nada que ver con invernada. Entonces, si no cumple con el test de la representatividad, porque no hubo ventas o las mismas no superaron en cantidad de animales el test famoso que recién explicábamos, vamos a las compras. ¿Qué compraste en el último trimestre? Y el método es igual. Promedio de las compras del último trimestre, la categoría más comprada, y después el 60% es el valor base y las demás categorías se obtienen aplicando las tablas de correlación. Y puede ser, pero esto la verdad que a mí no me ha tocado, juro que nunca me ha tocado, pero puede ser que no hay ventas, no hay compras, y entonces el reglamento sagaz eh, legislador, y el reglamentador así lo ratifica, te, te dice, tenés que tomar la categoría más vendida en el mercado en el cual el ganadero acostumbra operar. En la práctica, los productores tratan de entrar porque es más manejable, esto lo tenemos que decir. Los coeficientes que se utilizan son coeficientes arbitrarios, el método es arbitrario y tiene que ser arbitrario porque algo había que hacer, ¿no? ¿Por qué dijo las ventas del último trimestre? Y qué sé yo, y le pareció apropiado, pero podía haber dicho la venta de los 2 últimos meses, la venta de los 6 últimos meses. ¿Por qué dijo que son representativas cuando superan el 10% de las ventas de la misma categoría para todo el año? ¿Qué sé yo? Podía haber dicho el 12, el 14, el 8. Entonces, como son este método es así, arbitrario y digamos imperfecto, los productores se pueden ubicar en una mejor o peor posición según qué es lo que hagan. ¿Qué le conviene comprar? Vamos a ver qué le conviene vender, ¿no? Porque estamos hablando de qué conviene vender en el último trimestre para que la evaluación pueda llegar a ser distinta o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si alguien decide iniciar? Yo creo que con esto los voy a convencer y todos o algunos de ustedes se van a volver ganaderos sin ninguna duda, ¿sí? Y entonces hacemos una vaquita y nos compramos entre todos una vaquita y empezamos una actividad de criadores. Bueno, alguien que inicia la actividad no vende. Si alguien empieza hoy la actividad, cualquier contribuyente, cualquier, sí, no sé, Juancito Pérez dice, voy a dedicarme a la ganadería, pero ¿cómo tiene que empezar? Tiene que comprar. Entonces, obviamente, alguien que inicia no tiene ventas y las pautas para evaluar su existencia inicial, su existencia del ejercicio de iniciación, es en función a las compras, porque va a comprar. Va a comprar 3 vacas, 2 vaquillonas, entonces tiene que usar este mismo método, pero con las compras, porque se trata del primer ejercicio y obviamente no va a haber ventas. Esto, bueno, que no se llega ni a ver, pero bueno, no, lo quise resumir en una sola diapositiva. Hay tablas anexas de esta ley 23.079, esto para rodeo general. Después, para ciertas otras rubros como cabañas, hay distintas tablas, pero esta es la tabla usual para rodeo general, ¿sí? Donde hay porcentuales. Esto sería, si el toro vale 100, la vaca vale 90, la vaquillona pesada, o sea, 2, 3 años, vale 85, las livianas 70, los novillos pesados 70, no, novillos pesados 100, vengo de un semiproceso gripal, pero bueno, estoy mejor. 75 los novillos de 1 o 2 años y los terneros y terneras 50. Y acá hay un ejemplo que no tiene que ver con los valores reales, pero es lo que yo les decía. Fíjense, supongamos, acá ya se dio por supuesto que la categoría más vendida del último trimestre fue novillos livianos, ¿no? De 1 o 2 años que tienen una ponderación de 75. Entonces, ¿por qué? Porque se vendieron, a ver, 10 novillos más 6, 16,
y por ahí se vendieron, no sé, 10 vacas y 3 vaquillonas. ¿Qué ganó? Esto es en cantidad de animales. Para determinar cuál es la categoría más vendida en el último trimestre, no es en importes de facturación, es en cantidad de animales, ¿no? Tema que se discutió en algún momento, es por cantidad de animales. Bueno, ganó novillos, fue la categoría más vendida y también suponemos que superó el famoso test de la representatividad. Se vendieron 16 novillos en el último trimestre y en todo el año se vendieron 50. Bueno, entonces se superó ampliamente el test de la representatividad, más del 10% de la venta de todo el año. Bueno, entonces saca el promedio, que es simplemente sumar los importes, dividir por la cantidad de animales, y le da un valor por novillo de 207.500. Pero ese no es el valor a considerar, porque acá la norma ya contempla una quita, una poda. Hay que considerar el 60% del precio promedio de la categoría más vendida del último trimestre. Y el 60% del precio promedio de la categoría más vendida del último trimestre da 124.500. Qué suerte, ya tenemos el valor de los novillos livianos. ¿Y cómo sacamos el valor de las demás categorías? Aplicando esta regla de 3 simple, que es multiplicar por la ponderación de la categoría que queremos obtener y dividir siempre por la categoría base. Entonces, cuando sacamos o queremos obtener el valor de las vacas, multiplicamos por 90, porque la ponderación de la vaca es 90 y siempre el denominador va a ser 75, porque es la categoría base, en este caso, novillos livianos. Cuando quiero determinar el valor de las vaquillonas 2,3, multiplico por 85, porque esa es la ponderación de las vaquillonas 2,3 y así sucesivamente. Bueno, este es un ejemplo simple de cómo obtener una evaluación por el régimen CERA, que es obligatorio en la zona central ganadera para los criadores. ¿Y cuáles son algunos temas a considerar? Bueno, la planilla de control de movimiento de Hacienda que todo productor debe llevar, ¿no? Con las incorporaciones, con las bajas, ahora la vamos a mirar rápidamente. Temas que, a ver, la jurisprudencia que existe es muy vieja. Acá hay alguna duda si es que todos los contribuyentes están haciendo todo bien o, bueno, los métodos de control que tiene hoy el fisco son muchísimo mejores, ¿no es cierto? Tanto en ganadería como en agricultura, que con la propia información de los contribuyentes puede determinar con bastante exactitud stocks, ¿sí? Así que los movimientos de tanto en agricultura como en ganadería, todos requieren documentos electrónicos, lo mismo en cuanto a facturación, con lo cual hay controles muchísimo mejores y mayores que los que existían hace muchos años. Y fíjense que los fallos son todos de hace muchos años. Yo por lo menos no he encontrado fallos muy nuevos. Y en mortandad, bueno, base a mí, igual no sirve para algo esto, porque un fallo donde se discutió la mortandad del contribuyente, entre otras cosas, la mortandad de un establecimiento ganadero. Y el fisco atacó, pero finalmente ganó la postura de que estaba el contribuyente dentro de las pautas razonables de mortandad. Acá están los índices de mortandad. Índices, ¿no? Un tema muy importante. Índice de mortandad. Si el contribuyente está dentro de los parámetros más o menos, ¿no? Normales de las entidades que tienen esta información por zona geográfica, por tipo de producción de animal, y en agricultura vamos a hablar de rinde promedio, bueno, el contribuyente puede estar en una razonabilidad, ¿sí? Hay también porcentajes en materia de parición, de vientres. Ahora vamos a hablar un poquito de los vientres. Porque los vientres tienen un sistema distinto. Primero, ¿qué son los vientres? Los vientres son bienes de cambio, no son bienes de uso. Están encuadrados como bienes de cambio. ¿Qué animales son vientres? Los animales que están destinados a reproducción. ¿Qué animales están destinados a reproducción? ¿Sí? Bueno, las vacas, las vaquillonas, inclusive las terneras, en la medida que estén destinadas a ese fin. Pero no todas las hembras de un establecimiento eh, de criador son vientres. ¿Por qué? Porque algunas están destinadas a la venta y otras ya no tienen posibilidad de parir porque están criando al último ternero, ¿sí? CUT se llama criando al último ternero, lo dicen a veces en la jerga, o si no son vacas viejas. La cuestión es que los vientres se evalúan a un sistema que se ha dado en llamar costo fijo. Los vientres se evalúan con otro método que la propia ley dice, tome el valor que tenía ese animal en el ejercicio de inicio y después no se actualizan, o sea, no hay una actualización. Con lo cual ustedes se pueden encontrar en establecimientos viejos
con vacas valuadas a 50 pesos, 500 pesos, 8.000 pesos, depende cuál fue el valor del ejercicio de inicio, y ese importe no se actualiza. Es un valor que permanece fijo. Ahora vamos a hablar qué pasa con los que están en la zona marginal, fuera de la zona central ganadera. Y no vamos a decir mucho de los tambos, pero bueno, los antecedentes son que la AFIP los considera establecimientos criadores. La doctrina, un poco en su momento decía, no, pero en realidad es distinto un tambo porque ahí el objetivo es la producción de la leche. Y la vaca tendría que tener más bien el tratamiento de bien de uso. Pero hasta ahora estamos hablando de bienes de cambio, ¿eh? Estamos hablando exclusivamente de bienes de cambio. ¿M? Bueno, no sé si me vienen siguiendo, yo voy a tratar de apurar un poquito. Este es el tema de la planilla de movimiento de Hacienda. ¿Por qué se incrementa la cantidad de Hacienda? Por compras, por pariciones, o sea, nacimiento, y por cambio de categoría. Esto de cambio de categoría es porque estos bichos tienen la mala costumbre de comer y engordar, y entonces van subiendo de categoría, ¿sí? De ternero pasa a novillito y así sucesivamente. Y tenemos más casos de disminuciones, ventas, mortandad, consumos, bueno, nos invitan a un asadito ahí en la estancia, consumos para el personal, puede haber consumos, robos, bueno, habrá que demostrar o justificar, pero la verdad que a veces existen estos problemas de cuatrerismo, abigeato, robo y cambios de categoría. Fíjense que acá, bueno, acá no sé si se ve mucho, pero es un ejemplo de una planilla de movimiento de Hacienda donde hay una existencia inicial, toros. Bueno, vamos a adelantar que los toros, si están destinados a reproducción, no son bienes de cambio, sino que son bienes de uso. Los únicos animales que son bienes de uso en una explotación ganadera son los toros que estén destinados a reproducción y las hembras exclusivamente cuando sean de pedigrí o puras por cruza, que esto no se da en un establecimiento, digamos, de rodeo general, ¿no? Porque, ¿qué es? De pedigrí o pura por cruza, que tienen que estar registradas en los registros especiales que se llevan a esos efectos, ¿sí? Estamos hablando seguramente de otro tipo de animales, de tipo cabaña o otro tipo de explotación, no rodeo general. Entonces, acá tenemos vacas, vaquillonas 2-3, vaquillonas 1-2, novillos livianos, ¿sí? Terneras, terneros total. ¿Por qué motivo se incrementa la cantidad de animales? ¿Se pueden comprar? Sí. ¿Qué animales compra un establecimiento criador? Para seguir siendo criador, ¿qué compra? Compra hacienda hembra para renovar o incrementar el plantel. Entonces, fíjese que compró efectivamente vaquillonas 1-2 y compró terneras. Y esto está bien y sigue siendo un establecimiento criador. Ojo, esto que estamos diciendo nosotros, hay mucho mix. Alguien puede ser criador, por un lado, tiene que tener los animales evaluados como cría, y de repente se le ocurrió comprar 14 o 25 terneros para engordarlos y venderlos. Entonces va a ser criador por un lado y va a ser invernador por esos otros animales que adquirió para engordar y vender. O sea, tiene esas dos características porque tiene animales de distinto tipo. Eso no está prohibido, ¿sí? Pero los tiene que tener identificados, separados. Entonces, dijimos que este es exclusivamente criador y acá tiene que compra alguna hacienda hembra para incrementar o renovar el plantel. Los nacimientos es cría, tiene nacimientos y fíjense que en general es parecido. A mí que me pueden engañar, pues yo soy bastante burro en esto y me dicen, mira, únicamente nacieron solo terneras. No, no puede ser. Tiene que haber una cierta paridad entre las terneras y los terneros, ¿sí? A mí hasta me pueden llegar a decir que el toro tuvo cría, pero bueno, eso porque me engañan, yo soy un simple porteño del barrio de Caballito. Fíjense que después tenemos las reclasificaciones, porque los animales, bueno, van, de alguna manera, van reclasificándose. ¿Por qué aumenta la cantidad de vacas? 29. Porque antes eran vaquillonas 2-3, ¿eh? Las vaquillonas 2-3 pasaron a ser vacas, ¿sí? Y así tenemos este tema de incremento por cambio de categoría. Tenemos también incremento en el caso de vaquillonas 2-3, vaquillonas 1-2, novillitos 1-2. ¿Y qué tenemos como disminución? La parte de abajo. Las ventas, la mortandad, que fíjense que hubo poca mortandad. Bueno, hay que ver si está dentro de los parámetros. Si está fuera de los parámetros, el contribuyente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tratar de justificarlo. Por ahí puede justificarlo. Mire, tuvo una mortandad mayor que la normal por un fenómeno de sequía, por una inundación, por una plaga, por lo que fuera.
pero tendrá que justificar por qué tuvo esa mayor mortandad o por qué le pegó más a él que digamos, al promedio de la zona y de ese tipo de animales, ¿no? Y después tenemos las reclasificaciones, que como ustedes verán, esto es simétrico a lo que era vaquillonas 2-3 y resta, porque engordaron, ahora son vacas. Resta en vaquillonas 2-3, suma en vacas. ¿Sí? Las vaquillonas 1-2, que también engordaron y pasaron a la siguiente categoría, resta 109 en 1-2 y suma 109 en 2-3. Esto es una cuestión casi mecánica, pero bueno, se los dejo como material. Y de los vientres ya hablamos, son bienes de cambio, están en el artículo 57, artículo de bienes de cambio, inciso C. El artículo 57 es el que habla de justamente la evaluación de ganadería. Y acá está el párrafo por el cual, si ven, es un poco, digamos, está escrito de una manera un poco compleja, ¿no? Porque habla de valor de valúo, el que resulte de aplicar el valor que al inicio de ejercicio tuviera la categoría del bien. Bueno, pero todo esto, en buen romance, quiere decir, fíjate cuánto valía el año pasado. Y en realidad no se actualizan los vientres y tenemos que trabajar con el valor del primer ejercicio. Alguien diría, ¿por qué no se actualizan si a partir de la ley 27430 tenemos actualización? Bueno, los bienes de cambio no se actualizan. Es tema tan discutido, ¿no? Cómo se aplica el artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, qué se actualiza, qué no se actualiza. Pero en el segundo párrafo del artículo 93 dice cuáles son los conceptos y bienes que se actualizan. Allí figuran los bienes de uso, las amortizaciones de bienes de uso, las inversiones, lo que tiene que ver con impuesto cedular, lo que tiene que ver con venta y reemplazo, pero los bienes de cambio no están allí, con lo cual los bienes de cambio no se actualizan. Bueno, y acá algo que no está prohibido que hagan los contribuyentes, como los valores son tan bajos, por ejemplo, supongamos que una vaca en un establecimiento de, no sé, el Mangrullo Sociedad Anónima, no, no quiero, por ahí debe haber más de una empresa que se llama el Mangrullo Sociedad Anónima, pero bueno, de un contribuyente cualquiera, resulta que la vaca vale 500, ¿no? 500, porque el primer ejercicio era 500, 500, 500, 500, así sigue, hasta que no se modifique la norma va a ser 500. Y entonces, este contribuyente puede decir, bueno, yo voy a comprar vacas porque quiero incrementar el plantel, ¿sí? Entonces voy a comprarme una cierta cantidad de vacas. Y cada vaca, supongan que la compra en 1 millón de pesos. ¿Cuánto vale impositivamente? ¿Vale 1 millón o vale 500 pesos? Y en realidad la norma dice que hay que evaluarlos a ese, no, no da ninguna otra alternativa. Hay que evaluarlo al costo fijo, sea un animal de propia producción o sea adquirido, o sea comprado. En este caso, compra de Hacienda para renovar el plantel. Con lo cual, la vaca la va a comprar en 500 por más que erogó 1 millón. Quiere decir que está perdiendo 1.999.500 pesos por cada vaca que compre. O sea que esto es también una suerte de fomento. En la medida que vos incrementes el plantel, podés generar una pérdida significativa que recién se va a revertir cuando vendas los animales. Pero bueno, ¿y si alguien está en zona marginal? ¿Qué es zona marginal y cuál es el beneficio? Zona marginal es, em, ahora vamos a definir, es casi todo, aunque parezca mentira, la mayor parte del país es zona marginal y tienen la ventaja de que pueden evaluar todos los animales al costo fijo, como si fuesen vientres. ¿Qué significa todos los animales de propia producción? ¿Cuáles son los demás animales de propia producción que no son vientres? Y los demás, todos los machos, ¿no? Porque nacen hembras, nacen machos. Quiere decir que todos los machos también lo va a evaluar de propia producción, siempre estamos hablando de propia producción, este es un criador, no es un invernador, ¿sí? Lo va a evaluar al costo fijo, que es el valor del primer ejercicio. Y también las hembras que no sean vientres, porque no todas las hembras son vientres. Hay porcentaje de aparición, cuidado, ¿eh? Entonces, ahí también hay antecedentes, fallos muy viejos, que dicen, para un poquito, no me digas que toda la hacienda de tu establecimiento es vientre, porque te controlo eso en función a los porcentajes de aparición. Entonces el contribuyente ahí estaría falseando y de alguna manera evaluando a un valor mucho más bajo ciertos animales, porque en realidad no toda la hacienda hembra de un establecimiento criador tiene la condición o características de vientre. ¿Sí? Em, bueno, y entonces lo que definen viejísimas resoluciones de la ex Junta Nacional de Carnes, y juro que esto sigue igual desde esa época, de la década del 60, es que hay dos zonas centrales
dos zonas centrales, dos zonas ganaderas. La zona central es la que está definida. La zona central es la que está especificada. Y lo que no está acá es zona marginal. Entonces, ¿qué es zona central ganadera? Toda la provincia de Buenos Aires, menos dos partidos que están al sur, Villarino y Carmen de Patagones, que son zonas más áridas. Esto viene de una época prehistórica, como que en aquel momento se consideró que había lugares mucho más aptos para la producción ganadera y otros no tanto, y hoy yo no sé si esto sigue así porque los métodos genéticos cambiaron, pero lo que sigue es la norma, esto tal cual, no cambió. Y es lo que recoge la norma impositiva, ¿sí? Estas viejas resoluciones de la ex Junta Nacional de Carnes, que en este aspecto siguen vigentes. Santa Fe, acá diría que son zona central ganadera, todos los departamentos que están al sur. En Córdoba también, son todos los departamentos que están al sur. Yo se lo digo solo para simplificar, hay que ver cada uno, pero así geográficamente, zona central ganadera en Santa Fe es todo lo que está al sur de la provincia de Santa Fe. En Córdoba es lo mismo. En San Luis son unos pocos departamentos, pocos, los tres que están acá indicados, que son zona central ganadera. Y en La Pampa lo mismo, son los que están al este. Entre Ríos de nuevo es toda la zona sur. Todo lo que no dice acá, lo que no figura acá, es zona marginal. Entonces, ustedes se dan cuenta que zona marginal es casi todo el país. O sea, todo el noroeste, toda la Mesopotamia, todo el noroeste, toda la Patagonia, sí, toda la zona de Cuyo, es toda zona marginal y tienen la opción. Acá tenemos un problema con la opción. Bueno, no sé si tenemos un problema, sí o no, porque la opción no figura en ningún. A ver, no dice de qué manera hay que efectuar o ejercer la opción. En la práctica, lo que hacen los productores es automáticamente, no hacen ninguna ni notificación ni nada, porque no está previsto, y arrancan así. Valúan al costo fijo toda la hacienda del establecimiento que está ubicado, por ejemplo, en Formosa. En Formosa, y bueno, tengo un productor en Formosa, evalúa el costo fijo, todos los animales van a valor histórico y hasta que no se vende no hay ninguna utilidad. Y siempre va al costo, al costo fijo, al valor fijo. ¿Sí? Ahora, si alguien en Formosa, por ejemplo, o no sé, en La Rioja o en la Patagonia, eligió el sistema de costo estimativo por evaluación anual, no está prohibido, porque es optativo. Lo que no está muy claro es cómo se pasa de uno a otro, ¿sí? ¿Cómo haría la opción de me equivoqué o no me equivoqué? Tomé este criterio y ahora me quiero pasar de nuevo al costo fijo, ¿sí? Dijimos que hay pocos animales que son bienes de uso, los reproductores machos, las hembras que sean de pedigrí o puras por cruza, y acá no hay mucho para agregar. Los animales que se compran se evalúan al valor de compra. Estamos hablando de un toro. El toro se compró en un remate y lo compró en, no sé, 2 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto vale el toro? Y vale 2 millones más los gastos de compra, más el flete. Y lo puede amortizar en cuántos años. No hay un plazo que sea riguroso, pero en la práctica se amortizan en 5 años, ¿sí? Como cualquier otro bien mueble amortizable, no, la ley no obliga a un porcentaje determinado, pero hay usos y costumbres, qué sé yo, hay algunas pautas que siempre se han tomado, viejos instructivos por ahí también de la DGI, el decreto 1038 del 2000 que habla de leasing. Bueno, normalmente los reproductores se amortizan en 5 años. ¿Y qué pasa si es un reproductor de propia producción? Acá sí hay alguna duda en la doctrina. Tampoco es tan común porque genéticamente no es bueno tener reproductores de propia producción, pero bueno, quiere decir que nació el ternero y no se lo castró, entonces va a ser torito y luego toro y se destina a reproducción. Y entonces yo no tengo un valor de compra. Y ahí lo que dice la norma es valúe al reproductor de propia producción al costo probable del semoviente. Nadie sabe muy bien qué quiere decir esto, pero la doctrina dice que entonces no se amortizan, porque si es un costo probable del semoviente y no está prevista la amortización, no se amortizaría. Sería como un valor estimado, un valor, no sé, tome algún valor de venta menos gasto de venta, pero no está tan definido qué es esto de costo probable del semoviente. Y ahora nos volvemos vegetarianos y vamos un poco al mundo de la agricultura. No sé cómo vamos con el tiempo. Bien, ¿no? No sé si hay preguntas. Bueno, después vemos si hay preguntas, ¿sí? Bien, Em, bien, las hacemos al final, Osvaldo, Genial. Gracias, las Rocío. preguntas. Ay, nada. Este, bien.
No sé si están despiertos. Por suerte, este curso se hizo después de las 6 de la tarde, porque imagínense que si se hubiese hecho a las 2 a las 2, todos estaríamos dormidos, incluyendo, por supuesto, el disertante, ¿no? El disertante también. Bueno, em, acá todo parece más fácil, ¿no? Porque la norma, artículo 56, inciso E, dice que hay que evaluar qué productos son cereales, oleaginosas, pero también todo lo que tiene que ver con frutas, ¿sí? Toda la parte frutihortícola, o sea, todo el mundo vegetal está acá en esta evaluación, que es directamente a precio de plaza menos gasto de venta. Precio de plaza menos gasto de venta, ¿sí? Si no fuese la cotización conocida, puede llegar a ocurrir, es el precio de venta fijado por el contribuyente menos gasto de venta. Pero en general tenemos productos con cotización conocida. ¿Cuáles serían los gastos de venta? De nuevo, importante, porque pueden ser significativos. Bueno, los gastos de acondicionamiento acá es cereal, ¿no? Por ejemplo, acá está hablando de cereales, pero podría ser cualquier otro producto vegetal. Bueno, tenemos gasto de acondicionamiento, flete corto, dicen los que saben que el flete corto es desde el campo del productor hasta el acopio, ¿sí? Y el flete largo sería hasta el puerto o hasta la industria. Tenemos gastos generales o paritarias y cada zarandeo, comisión, almacenaje, ingresos brutos también en los casos donde la provincia respectiva grave la actividad de los productores. Acá la discusión principal, y usted lo sabe mejor que yo, pasa por cementeras. ¿Qué es cementera? Cementera es un bien de cambio. Cementera con S, no estamos hablando de cemento, ¿eh? Cemento para la construcción. La cementera es una suerte de producción en proceso, dicen los que saben, es lo que está sembrado y todavía no ha sido cosechado. Quiere decir que la foto al cierre del ejercicio dice que el contribuyente cualquiera, tiene una sementera, ¿sí? Todavía no cosechó. Y entonces, bueno, la norma dice que mire que usted puede ir por el costo incurrido. Está bien, acá de nuevo te habla, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Pero acá también la norma habla de que debe actualizarse el deben actualizarse los valores invertidos en cementera desde la fecha de inversión hasta la fecha de cierre de ejercicio. Otra vez tenemos actualización en materia de bienes de cambio y otra vez tenemos que decir que no se aplica, porque el artículo 93, segundo párrafo, no prevé la actualización de los bienes de cambio, así como dijimos que no se actualiza la, los vientres, tampoco se actualizan las cementeras. Así que va a costo histórico, pero vamos a repasar un poquito qué se entiende por cementera y qué es lo que tiene que estar incorporado a ese costo de producción. Es una producción en proceso, ¿no? Y el contribuyente eventualmente podrá demostrar, pero esto pasa para todos los bienes de cambio, que el costo en plaza es inferior. Pero es difícil esto, vamos a charlar un poquito de si es posible que puede ser en algún caso una cementera no lograda, una cementera dañada. El contribuyente puede llegar a probar que el costo en plaza es inferior al valor que surja de acuerdo a la norma general. La norma general es, usted tiene que evaluar el costo efectivamente incurrido, ¿sí? Pero no cualquier costo, porque cementera está definida en el artículo 141 del decreto reglamentario que dice qué es lo que hay que activar. Y lo que hay que activar son los gastos de semilla, la semilla, ¿sí? La semilla que forma parte de esa cementera, la mano de obra directa y los gastos directos que conforman los trabajos culturales, esto es muy importante, los trabajos culturales de los productos que a la fecha de cierre de ejercicio no se encuentren cosechados o recolectados, ¿sí? Bueno, las inversiones se consideran realizadas en la fecha. Acá no hay mucho más, o sea, lo que tenemos es la norma reglamentaria. Y si uno va a antecedentes, es un tema bastante discutido, pero no encontramos, yo por lo menos no encontré, puede ser que haya, ni yo no lo haya encontrado, no lo pude encontrar, pero hay un dictamen viejísimo que dice, 58 del 81, que obviamente no podés mandar a pérdida lo invertido en cementeras, está bien lo que dice, hasta que las mismas no sean destruidas, y puede ser por ¿no? Por un fenómeno climático, no sé, una helada, un granizo, lo que fuera, o desaparezcan, o se termine cosechando. Entonces, tiene que activarse, es un activo, no puedes mandar a pérdida, el contribuyente no puede mandar a pérdida lo que debe estar activado como cementera.
¿Y qué es sementera? De nuevo, semilla, mano de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos culturales. En cuanto a la evaluación de las semillas, en doctrina hay como una discusión diciendo ¿a qué valor? Bueno, si es una semilla comprada, es fácil, ¿no? Al valor de compra. Valor de compra más gasto de compra. Pero muchos productores agropecuarios reservan algo como semilla propia, o sea que usan semilla de propia producción. Y si usan semilla de propia producción, bueno, ahí la doctrina se pone a discutir si va al valor de costo, si tiene que ir a valor de plaza, bueno, no sé, es todo un tema. En mi opinión, debería ir como también al valor de costo, porque es un factor productivo como si fuese un insumo, y los insumos se deben evaluar a valor de costo. Pero hay alguna doctrina que dice no, debería ir al valor de plaza. Y esto de los gastos directos, claro, no cualquier gasto se debe activar como sementera. El ejemplo típico es el arrendamiento. El arrendamiento no tiene nada que ver con un trabajo cultural, no tiene nada que ver con la implantación de la sementera, y por lo tanto el arrendamiento directamente va a pérdida en función a los meses transcurridos, ¿sí? Del periodo fiscal, si es que se pagó o se cobró un arrendamiento por adelantado, pero se imputa en función al devengamiento y no se activa, ¿sí? Todos los gastos indirectos como arrendamiento, como podría ser seguro agrícola o muchos otros. Solo tengo que activar lo que tiene que ver con la implantación de la sementera. Y esto en realidad está, no sé, de algún lado lo saqué o alguien me lo pasó, no es obra propia, pero alguien dio esta idea de, no definitiva, sino que debería activarse como sementera. Todo lo que tiene que ver con la implantación. ¿Y qué tiene que ver con la implantación? En una explotación de cereales, de maíz, de girasol, de trigo. Bueno, las tareas de labranza, preparación de la cama de siembra, rodillo y control de malezas, las labores de siembra, el control de adversidades, que es aplicación de fungicidas, insecticidas, herbicidas, la aplicación de fertilizantes, combustibles, lubricantes, reparaciones, la amortización de la maquinaria que esté afectada a dichas tareas, como una sembradora. Y después vienen algunos otros temas, que puede haber una resiembra, porque no fue del todo exitoso la siembra inicial y hay una resiembra, pero ahí habría que evaluar qué trabajos se perdieron y cuáles forman parte de la nueva sementera. Y por supuesto que no se incluye nada que tenga que ver con la cosecha, con la recolección. ¿Sí? Bueno, hay algunos productores, también la AFIP lo puede utilizar, decir, mira, si vos no me das el dato, no lo tenés, bueno, yo te puedo aplicar la evaluación según revistas especializadas, o sea, ponderaciones que hay, o organismos o revistas especializadas. Pero ¿qué pasa? Esto mucho, en general no le conviene al contribuyente. El contribuyente lo que tiene que hacer, o debería hacer, pero no todos lo hacen, es llevar una contabilidad y poder, digamos, defender el costo de la sementera. Yo tuve tanto de semilla, tuve tanto de mano de obra. Ojo, es distinto por ahí si empleó mano de obra propia, si tenía su propia sembradora o si contrató el servicio a terceros. No son los mismos, los costos no son exactamente iguales, pueden variar muy especialmente en este caso de mano de obra propia o mano de obra de terceros. Entonces no hay un valor que sea totalmente uniforme, y al contribuyente le conviene tener la documentación que avale cuál es ese costo de sementera. Pero si no, pueden aplicar valores ponderados o ponderaciones. Y eso también al contribuyente le puede generar una mayor ganancia, ¿no? A ver, si es una mayor valuación de esa sementera, va a implicar, obviamente, para el contribuyente una mayor ganancia en ese ejercicio, un mayor stock al cierre. ¿Sí? Y tenemos la historia de los rindes promedios. Acá hay un par de fallos al respecto. El contribuyente debe probar. Esto vino a cuenta de las imágenes satelitales, que en una época se aplicaban bastante. Bueno, hay una presunción de imágenes satelitales. Bueno, hoy el FICO tal vez no las necesite, porque con toda la información que los propios contribuyentes le dan, si estamos hablando en el mundo de granos, famoso tema de la cuenta corriente granaria, el FICO tiene la información en función a la información de, no sé, stocks al 30 de septiembre, IP1, IP2, superficie afectada, cultivo de invierno, cultivo de verano, toda la documentación electrónica en materia de traslado, carta de porte y en materia de facturación, liquidación primaria de granos. El fisco arma y tiene la cuenta corriente granaria, ¿sí? Pero bueno, acá el contribuyente pudo probar
que parcialmente, que hubo fenómenos climáticos que lo afectaron. Pueden ser afectación puntual, ¿eh? Puede ser una afectación puntual, porque una helada le puede pegar a un contribuyente más que a otro. Algunos fenómenos climáticos son muy localizados, un granizo. Bueno, el contribuyente tiene que probar. Y acá, bueno, había unos antecedentes del INTA, ¿sí? Informes elaborados por el INTA, y había encharcamiento, inundaciones y problemas de crecimiento que al menos parcialmente justificaron que el contribuyente estuvo por debajo del rinde promedio. Pues el rinde promedio es una inferencia estadística. Uno puede estar por arriba, otro pegó en el palo, otro estuvo por debajo, y si está por debajo, y especialmente si está muy por debajo, lo que tendría que hacer el contribuyente es tener los medios de prueba, pues si no, le va a pasar lo que ocurrió con Suco Daniel, que dijo, y no, las imágenes satelitales, no, ¿cómo me van a aplicar esto? Que acá, que de allá, pero con respecto al tema concreto, no pudo probar nada. Estaba por debajo de los promedios informados por el INTA y ganó la postura del fisco, obviamente. No pudo demostrar por qué motivo se apartó de los promedios. Entonces, este es un poco la historia de los rindes promedios, ¿sí? Son herramientas que pueden ser utilizadas tanto por el fisco como por el contribuyente. Y si nos vamos al mundo hortícola, damos vuelta a la página y es distinto. Vamos a hablar poquito de esto, ¿eh? Pero dicen los que saben que acá es distinto el ciclo productivo. Inclusive algunos ciclos productivos son muy extensos. En materia de fruticultura, el tema de las naranjas, a mí me llevaron a ver también ahí en Chajarí un empaque. Bueno, pero los ciclos productivos son muy extensos. Hablan de, por ejemplo, 15 años. Lo mismo en materia de frutas en la zona del Alto Valle. Si hablamos del olivo, dicen que tiene 50 años, una producción sustentable. Quiere decir que acá es un mundo diferente. Lo que está plantado no es un bien de cambio, es un árbol o es una planta, es un bien de uso. Entonces, esa planta o ese árbol debe amortizarse en los años de vida útil de producción. Y para eso estará, no sé, el informe de algún ingeniero agrónomo o alguien que avale cuántos años de vida útil, en cuántos años se amortiza una plantación. Y acá la otra discusión es qué tengo que amortizar y qué puedo mandar a gasto. Y los antecedentes, que no son muchos, dicen que los gastos son los que se efectúan periódicamente, los gastos de mantenimiento, lo que es fertilización, lo que es pulverización, lo que es raleo. Pero si hay mejoras, hay que activarlas, ¿sí? Y hay que amortizarlas en los años de vida útil de esa plantación. Y mejora, bueno, ahí podríamos aplicar el concepto de mejora del decreto reglamentario que dice que es mejora algo que supera el 20% del valor residual del bien de uso al momento de la habilitación. Pero bueno, hay pocos antecedentes. Bueno, tenemos algún antecedente vinculado con el desmonte. El desmonte no es un gasto. Esto es el grupo de enlace, el año 2004, de la FIP con la Federación de Consejos Profesionales. Y bueno, el desmonte en realidad hay que activarlo. No es un gasto, es una mejora. Aumenta la vida útil de la producción. Fíjense que este fallo es casi tan viejo como el disertante, ¿no? Yo, este, la semana pasada, no, la otra, me dieron la medalla de los 50 años de matriculado. No me acuerdo si era de 50 años o 150 años, pues ya me olvido un poco, no me acuerdo bien. Me parece que yo tuve de compañero de banco a Fray Luca Pacioli, que se recibió también ese año, pero y este fallo es casi tan viejo como el disertante, ¿sí? Y dice lo mismo que estamos diciendo. El contribuyente quería mandar a pérdida una plantación citrícola, y dijo, no, esto es una mejora. Usted tiene mejoras y esas mejoras no las puede mandar a pérdida. Las tiene que activar y se van a amortizar en los años de vida útil de esa plantación. Y entonces tenemos distintas etapas de fruticultura, tenemos plantación, tenemos cosecha, tenemos gasto de mantenimiento. Esto es doctrina, no es norma. En realidad hay muy poca norma, no tenemos norma vinculada con la no recuerdo que haya norma vinculada con la fruticultura, pero bueno, tenemos una etapa de plantación, tenemos una etapa de cosecha, tenemos una etapa de mantenimiento. Ojo que hay frutas que hay distintos valores de mercado de la fruta. Una cosa es la destinada a exportación. La destinada a exportación, como me llevaron al empaque, bueno, las empacadoras, no sé cómo llamarlas, ¿sí? Separaban al tacto. La que se exporta, la fruta, en ese caso la naranja que se exporta, era como una bola de billar, no tiene la más mínima imperfección. Y el resto, bueno, va para el mercado interno, pero hay para
para jugo, o sea que hay distinto tipo de producción, ¿no? Y con distintos valores, obviamente. Y ahora sí damos vuelta, otra vez voy a dar vuelta a la página, pero doy vuelta al libro, no la página, con el segundo tema que elegí, que es un popurrí de impuesto al valor agregado en el agro, donde en un ratito vamos a hablar de tasa reducida, de la opción de pago anual y algo de contratos agropecuarios. ¿Sí? ¿Están ahí? Acá dice que están, que hay como no sé cuántas personas. Estamos. Hay vida, hay vida. Hay vida. Acá estamos, acá estamos. Lo estoy convenciendo, nos vamos a dedicar al mundo agrícola, ganadero. Sí. Bueno, impuesto al valor agregado en el agro. Acá tampoco hay muchos cambios, no es que esto cambió demasiado, pero bueno, vamos a tratar de mencionar algunas cuestiones. No todas, ¿eh? No todas. La reducción de la tasa del IVA para el agro, ¿esto es un beneficio o es un perjuicio? Bueno, la verdad que hay algunos productores agropecuarios que están muy enojados con esta historia porque ustedes lo deben saber bien. Vamos a suponer que es un productor que cumple con todas sus obligaciones y todo lo que dice está bien y los créditos fiscales son correctos. Bueno, la tasa reducida le puede traer un problema muy significativo, pues resulta que si todo lo que vende está a tasa reducida en el IVA, todos sabemos que es el 50% de la tasa general, hoy entonces la tasa reducida es el 10,5%, ¿sí? 10,5%. Bien, entonces por ahí es un productor, no sé, de soja o de maíz, y lo único que hace es eso o de trigo. Entonces, todas sus ventas están grabadas al 10,5. Pero resulta que muchos de sus compras, gastos, insumos pueden estar grabadas al 21%. Entonces, si de esta ecuación resulta que hay más crédito que débito fiscal, se genera un saldo técnico. Y el saldo técnico solo puede ser utilizado contra futuros débitos fiscales en el mismo impuesto. Con lo cual, si la ecuación es siempre igual, siempre la misma, lo que va a tener es una acumulación de saldos técnicos y algunos productores tienen una enorme cifra acumulada de saldos técnicos que no pueden utilizar porque la ecuación es siempre la misma, ¿sí? Tienen más crédito que débito fiscal. ¿Por qué? Porque el margen no es muy significativo y tienen muchas o bastantes compras, insumas o gastos que están grabados no al 10,5, sino al 21%. Bueno, ¿qué es lo que está grabado a tasa reducida en materia de IVA agropecuario? Casi todo, no todo, casi todo. Animales vivos, esto es pura ley. Animales, artículo 28, inciso A. El artículo 28 es el artículo de tasas en el IVA y la tasa reducida es para distintos rubros, pero en el rubro agropecuario está en el inciso A, digamos, la descripción de todos los ítems. Entonces tenemos animales vivos de los ganados bovinos, hay bovinos, ovinos, camélidos y caprinos. Alguien dice, bueno, no sé, voy a vender un camello, vendo un camello. ¿Qué es el asunto de los camélidos? En una charla, una disertante me dice, bueno, lo puedo vender a... Mi marido ronca como un camello. Si lo vendo, entonces estaría grabado a tasa reducida. ¿Sí? Voy a hacer. Estaba muy interesada esa colega, me decía, mire, me interesa lo que usted está diciendo, porque usted habló de obsolescencia, yo estaba hablando de varias cosas, y mi marido está totalmente obsoleto, con lo cual podría ir por otra cosa que usted comentó, que es venta y reemplazo, reemplazar a mi marido, que tiene 50, por dos de 25. Pero bueno, la verdad que yo digo estas pavadas para ver si la gente se despierta, pero no consigo que nadie mencione nada. Bueno, ojo, bovinos, ovinos, camélidos y caprinos. Yo a propósito dejé afuera lo de la reforma de la ley 27.430, que ahora lo vamos a comentar. ¿Sí? Entonces, esto no es que se incorporó todo junto, sino que arrancó a partir del año 1998, la reducción de la tasa del IVA para el agro arrancó a partir del año 1998, pero luego hubo distintas modificaciones que fueron incorporando más bienes, más rubros, ¿sí? Carnes y despojos comestibles de estos animales, las frutas, legumbres y hortalizas frescas, hay una expresión que siempre se usa, es la misma, está en la ley, frescas, refrigeradas o congeladas que no hayan sido sometidas a un proceso de cocción. Por ejemplo, carnes frescas congeladas, ¿sí? Refrigeradas, pero un asadito no, porque el asadito, me interesa tener un asado, los que todavía no somos vegetarianos, pero eso no está grabado obviamente a tasa reducida, tiene que ser fresco, refrigerado, congelado.
La miel solamente cuando se venda a granel y los granos, cereales, oleaginosas, etcétera, fruto, también porotos, arvejas, lentejas, pues están las legumbres secas, todo va al 10,5, menos el arroz. Yo creo que al arroz lo quisieron no perjudicar, sino beneficiar, pues el arroz tiene un proceso bastante importante que si estaría el arroz al 10,5, le generaría un saldo técnico seguramente muy significativo. Pero bueno, el arroz es el único cereal que está grabado a la alícuota general. Y después, bueno, la venta de ciertos cueros, etcétera. ¿Qué hizo la reforma de la ley 27.430? Bueno, incorporó más. ¿Qué más incorporó a la tasa reducida? Esto rige a partir del 1 de febrero del año 2018. Incorporó a las especies aviar y cunícula. Cunícula son los conejos, ¿sí? Y el ganado porcino. Bueno, acá esto no fue muy bueno para determinado tipo de productores, porque algunos productores habían diseñado una estrategia con respecto al saldo técnico. Es decir, bueno, yo me dedico a maíz y la verdad que me queda un saldo técnico muy grande. Entonces voy a complementar mi producción de maíz con la producción de chanchitos. Me voy a hacer maíz más chanchitos, ¿sí? Y lo bueno es que después cuando vendo los chanchitos, los vendo al 21, entonces la ecuación me da que voy absorbiendo el saldo técnico o voy achicando el pánico. Pero esto no corre más. ¿Por qué? Porque la venta de ganado porcino también va a tasa reducida a partir del 1 de febrero del año 2018. Y por supuesto, todos los carnes y despojos comestibles de estos animales, especies aviar, cunícola y ganado porcino, también va al 10,5. Y uno diría, bueno, pero algo hizo el legislador para tratar de atenuar esta historia de la generación de saldos técnicos de difícil recupero. Sí, lo tenemos en el artículo 28, inciso B, pero el problema es que esta enumeración de servicios, locaciones, prestaciones, es taxativa. Esto es taxativo. O sea, es esto y nada más, lo que va a tasa reducida. Entonces, labores culturales, claro, si alguien está contratando a un contratista rural para labores culturales, se dedica al tema del trigo, el maíz, girasol, etcétera, esas labores culturales también están grabadas al 10,5. Eh, la siembra, la plantación, las labores culturales de preparación, la aplicación de agroquímicos, la aplicación de fertilizantes y los trabajos de cosecha. Y nada más. Y nada más. Entonces uno diría, no, pero para un poquito. Y en este establecimiento ganadero, la labor del veterinario, ¿no es imprescindible el veterinario para la buena salud del ganado bovino, de la vaca Rosalinda, su esposo, el toro Fernando y toda su descendencia están legalmente casados, los terneros y terneritos? Y sí, será muy importante, pero no está en la taxativa enumeración del artículo 28, inciso B, lo mismo que la labor de un ingeniero agrónomo. Entonces, tenemos que solo estas locaciones y prestaciones van a tasa reducida, ¿sí? Bueno, y después el otro problema es que hay una cantidad de dictámenes. Yo no los quiero aburrir, bueno, pero cada vez que digo eso los termino aburriendo, pero hay una cantidad de dictámenes vinculados a este tema de la reducción de la tasa. Quiere decir que han existido algunas dudas y ha sido el fisco el que sale a la palestra con estos dictámenes, que hay unos cuantos, ¿sí? Hay vinculados con algunos, eh, inclusive no tienen la más mínima discusión, otros, alguien podría llegar a decir que son opinables, pero bueno, es lo que dice el fisco, ¿sí? En materia de pastoreo, pastaje, capitalización de hacienda, trabajos culturales en un tambo, enfardado, bueno, y otros no hay dictámenes, ¿eh? Acá estoy diciendo algunos de los temas de eventual controversia, y estos son algunos de los antecedentes, por ejemplo, enfardado ensilado, lo lamento mucho, esos son actividades posteriores a la cosecha de pasto. Bueno, tendría que haber dicho, no están en la taxativa enumeración, esto se usa para alimentar el ganado bovino en época de invierno, ¿no? Entonces se enfarda, se ensila, pero no está en la taxativa enumeración, no es cosecha tampoco, va al 21. El pastaje es un servicio, después vamos a hablar muy rápidamente muy rápido, porque no me queda mucho tiempo, de contratos agropecuarios. Y después hay dudas que son, digamos, o hubo dudas vinculadas a la actividad, qué sé yo. En su momento alguien preguntó, ¿y el búfalo es un bovino, sí o no? Porque la norma no dice búfalos y tuvo que salir esta nota externa a la AFIP, que a su vez consultó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en aquel momento, y bueno, dijeron que era una subfamilia de los bovinos. Después tuvieron más cuidado y en las normas posteriores, cada vez que hablan de bovinos, dicen también bufalinos.
pero los búfalos también van al 10,5, ¿sí? Y los plantines no son todavía, digamos, hortalizas, es como que no se recibieron, como que le falta una materia, le falta hortaliza 4. Es un plantín de hortaliza, no es una hortaliza, va al 21%. Y la semilla va al 21%. Ojo, lo que está al 10,5 son los granos destinados a comercialización, pero los semilleros van al 20%. Los que venden semillas van al 21%. Todo lo que deriva de tasa reducida va a tasa reducida. Esto lo sabemos, ¿sí? Entonces hay dictámenes vinculados con el tema de comisiones, fletes, certificados guía en la actividad eh, agrícola, y que, no, acá es ganado, donde deriva de una tasa reducida. La venta de ganado bovino en pie, 10,5. Todo lo que deriva de esa operatoria también va al 10,5. En una época el fisco discutió lo de los intereses, pero sabemos que esto terminó con el fallo Angulo José Pedro, y bueno, si son intereses también siguen la suerte de lo principal. Y alguien dijo, no, y mirá qué importante, los servicios de ingeniería, asesoramiento técnico a productores agropecuarios, análisis de humedad, fertilización, ¿no es importante, no es imprescindible? Sí, pero no está en la taxativa de numeración, no es un trabajo que se realiza sobre el suelo, no es una labor cultural y por lo tanto va al 21%. Bueno, y estos son los problemas que yo un poco les anticipé, vinculados con la tasa reducida en el agro, la generación de saldos técnicos de difícil recupero. Y alguien podría decirle, bueno, no importa, sos productor agropecuario, ¿por qué no te dedicas a la fabricación de chupetines que tienen un margen espectacular? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil que alguien que esté en el mundo agropecuario, hay que ver si puede, si le conviene, si sabe, si no se funde, pero es difícil que salga al mundo agropecuario. Y hoy ha quedado muy poco grabado a la alícuota general, casi nada. Uno diría, a ver, ¿qué quedó a la alícuota general? Y qué sé yo, a mí lo único que se me ocurre, debe haber, hay algún otro caso, es el tema de los equinos. Si alguien se dedica a vender caballos, los caballos no están, los equinos no están en la enumeración que antes mencionábamos, así que si alguien vende equinos, bueno, está bien. La norma habla de conejos, entonces la liebre, si alguien vende liebre, la liebre no se va al conejo, si alguien vende liebre, iría al 21%. Pero fíjese que no estamos hablando de producciones que pueden ser importantes, significativas ni generalizadas. La duda es en cuanto al alcance de reducción. Yo solamente transcribí nada de los dictámenes, bueno, nada, estoy exagerando, solo algunos de los dictámenes, pero hay bastantes más, y entonces tuvo que salir el fisco a opinar sobre el alcance, ¿no? ¿Qué es fresco refrigerado? Hay uno vinculado con la lechuga. Si la lechuga que te venden en el supermercado es fresca, refrigerada o ha sufrido un proceso de cocción o elaboración. Hay un dictamen vinculado con la tripa gorda de ganado bovino. Hay de todo, ¿sí? Afecta al principio, bueno, esto lo dejamos, ¿no? Obviamente que el principio de neutralidad en el IVA siempre es afectado por exenciones, por tasa reducida, pero también hay políticas extrafiscales. Y ahora vamos a algo que es bueno para los productores y que sigue estando, que es la opción de pago anual. Y decimos productores porque acá viene el único problema, que es la exclusividad. Hay que ser exclusivamente productor agropecuario para gozar de esto que es un financiamiento gratuito. Es un financiamiento gratuito. A ver, eh, opción de pago anual. Primero, que no es obligatorio, y segundo, que le puede llegar a convenir, de hecho le conviene muchísimo, ni que hablar en una época de alta inflación, pero le conviene muchísimo a aquel productor que tenga que pagar. Acá no estamos en el mundo de alguien con saldo técnico. El que tiene saldo técnico tendrá que desesperadamente buscar alguna alternativa para achicarlo. No le interesa esto de la opción de pago anual, pues no tiene que pagar. Pero hay muchísimos productores que sí tienen que pagar. Que la ecuación da siempre más débito, casi siempre más débito que crédito, tiene que pagar. Bueno, entonces, es lo mismo pagar en la fecha de vencimiento normal todos los meses que pagar una vez en el año, junto con la declaración jurada del mes de cierre de año calendario, ejercicio comercial. Supongamos un cierre de diciembre o ejercicio 31 de diciembre. En vez de pagar el IVA en las fechas respectivas, los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, que vence la declaración de diciembre, va a pagar todo junto en enero. O sea que tiene un financiamiento promedio de 6 meses, y no, a tasa cero. Con lo cual es obvio que le conviene la opción de pago anual a aquel productor que tiene que pagar. Pero tiene que ser exclusivamente productor agropecuario, y ahí viene el asunto. Bueno, acá esto está reglamentado por una resolución que es la 1745 en 2004, que tiene más de 20 años. Esto cambió la vieja historia, yo no los quiero aburrir, pero había una vieja historia
vinculada con el tema de que había una sola declaración jurada en el año. Cuando arrancó la opción, era opción de declaración jurada anual. ¿Cuántas declaraciones juradas de IVA tenía que presentar un productor agropecuario en el año 1995, 1996? Una sola. Bueno, eso obviamente cambió y las declaraciones son mensuales, igual que cualquier otro contribuyente, y son determinativas. O sea, lo que da la declaración jurada lo va a tener que pagar. Lo que pasa es que no lo paga en la fecha de vencimiento normal, sino que lo va a pagar junto con la declaración jurada de mes de cierre de ejercicio comercial o año calendario. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasó con la exclusividad? Primero el fisco tomó un criterio muy estricto, este dictamen 87 del 94, prehistoria, y dijo, cualquier otra cosa que vos, productor, hagas en tu vida, te expulsa de la opción anual. Cualquier cosa. Si es una actividad exenta, no me importa. Si es una actividad alcanzada, no me importa. Cualquier actividad, porque iba a la literalidad de la norma, que habla de exclusividad. Entonces, cualquier cosa que hagas, te expulsa de la opción de pago anual y punto. Pero luego se dio cuenta que era un poco excesivo y alguien dijo, mira, yo soy productor agropecuario, soy Juancito Pérez y además trabajo en relación de dependencia. Ah, sí, bueno, entonces Fico lo pensó un poco mejor y en este dictamen 5997 dijo, no, mire, la relación de dependencia no tiene nada que ver con el IVA, es algo que está fuera del ámbito de la imposición. Entonces, no te expulsa de la opción de pago anual si además de productor trabajas en relación de dependencia. El dictamen 5997. Y quedó la duda con respecto a las actividades exentas en el IVA, porque el fisco en su momento, y esto está publicado en el boletín de la FIP-DGI del agosto del 2004, fue al caso del arrendamiento. Como ustedes saben, y ahora lo repasamos en 15 minutos, lo vamos a repasar, el arrendamiento está exento en el IVA, alquiler de inmuebles rurales destinado a una actividad agropecuaria. Entonces, supongamos que es un productor que tiene un campo que explota, y es productor, esto es muy común, y tiene otro campo que no explota y por lo tanto lo arrienda, lo alquila, ¿sí? Y está exento en el IVA por ese alquiler de ese inmueble rural destinado a actividad agropecuaria. Y el fisco en su momento opinó que digamos, excluía al productor de la opción de pago anual porque estaba realizando otra actividad exenta, pero otra actividad. Pero luego en un dictamen que es el dictamen 34 del 2005, el fisco dijo, para el caso de un productor agropecuario que además de serlo, em, tenía como otra actividad director de sociedad anónima, actividad exenta en el IVA, asimiló esa actividad exenta a una actividad no alcanzada, lo asimiló al caso de relación de dependencia y dijo, bueno, está bien, esto no te expulsa de la opción de pago anual porque es una actividad exenta que no conllevaría la obligación de presentar declaraciones juradas. Bueno, con lo cual, si vamos a este último dictamen, parecería que el fisco de alguna manera está aceptando que, a ver, el espíritu del legislador, ¿cuál ha sido? ¿Cuál fue? Para un poquito, si sos productor agropecuario, pero además vendés chupetines, obviamente no tenés ningún derecho a ninguna opción de pago anual. Si sos Ford Motor Argentina y vendés autos, pero pones una quintita en la puerta de la planta de Santa Fe, bueno, y vendés tomate, no, no tiene nada que ver con la opción de pago anual. Esto tiene que ser alguien que sea exclusivamente productor, pero seguramente lo pensó porque evitar que otro que realice una actividad grabada en el IVA se vea beneficiado. Pero si la otra actividad que está realizando el productor es una actividad exenta o no alcanzada, evidentemente no hay ningún perjuicio fiscal. Pero bueno, estos son los antecedentes. Cuidado con el mix. Si esto ha pasado y a veces preguntan. Yo soy productor agropecuario y por única vez en la vida me vinieron a ver y le alquilé la maquinaria a mi vecino. Y por única vez en la vida me pidieron que realice unos trabajos agrícolas para terceros. Entonces tengo una facturación de 50 millones de pesos o 200 millones de pesos y tengo 1 millón nada más de servicios agrícolas para terceros. Cuidado que si la actividad, aunque fuese mínima esa otra actividad grabada en el IVA, por ejemplo, alquilar una maquinaria agrícola que está recontra grabado o prestar un servicio agrícola para un tercero que está recontra grabado, te expulsa o lo expulsa al contribuyente de la opción de pago anual. No está prevista ninguna magnitud ni proporción. ¿Sí? Y ahora nos queda como último tema, pues la idea es dejar algunos minutos para las preguntas, esta cuestión de los contratos agropecuarios. ¿Sí? A tomar un poquito de agua.
Y acá un antecedente que después les quiero comentar. Bueno, contratos agropecuarios. Dicen los que saben. Dicen los que saben que existen dos tipos de contratos, los contratos conmutativos y los contratos asociativos. En un contrato asociativo, en un contrato conmutativo, empecemos por el principio, bueno, conmutar, yo te doy algo o te presto un servicio y vos de alguna manera me lo retribuís o hay una contrapartida o hay una contraprestación. Y contrato típico, conmutativo, arrendamiento, alguien es dueño de un predio rural, ¿sí? Y lo arrienda. Entonces tenemos al arrendador, que es el dueño del predio rural, y el arrendatario, que es el que desarrolla la actividad de producción agropecuaria. El arrendador cede el uso y goce del inmueble rural y el arrendatario se compromete a pagar un precio cierto en dinero. Después vamos a hablar un poquito de pastoreo, de locación de obra, pero estos son todos contratos conmutativos. A un contratista rural le vamos a pagar, él tiene el compromiso de realizar la obra realizada, la obra contratada, y nosotros, los productores, de pagarle por dicha tarea, ¿sí? O dicha labor. En cambio, en un contrato asociativo, lo que hay justamente, como el nombre lo indica, es una asociatividad. Vamos a hacer algo en conjunto. Vamos a hacer algo en conjunto, ¿sí? Y vamos a hablar de las aparcerías y de algunos contratos asociativos en particular, ¿sí? Hay una muy vieja ley, que es la ley 13.246. Esta ley, por suerte, es un poquito más vieja, apenitas, que el disertante, es del año 1948 y ha tenido pocas modificaciones desde entonces, ¿sí? La ley de arrendamientos y parcerías rurales. En las leyes impositivas hay muy pocas referencias a los contratos asociativos, ¿sí? Y tenemos algunos dictámenes, nos tenemos que guiar por esos dictámenes del fisco. ¿Por qué están exentos los arrendamientos? Bueno, acá hay que hablar de alquileres de inmuebles y su tratamiento en el impuesto a valor agregado. Los alquileres de inmuebles estuvieron fuera del ámbito de imposición hasta la generalización del IVA a los servicios, estuvieron exentos hasta mayo del año 2021 y desde mayo del año 2021 se suele decir que los alquileres comerciales están grabados, pero bueno, tenemos tres exenciones. La que nos interesa a nosotros, digo tres exenciones: el alquiler de inmuebles destinado a casa habitación, el alquiler cuando el locatario sea el Estado nacional, provincial, municipal y sus dependencias, y el que nos interesa a nosotros, que es el alquiler de inmuebles rurales en la medida que esté destinado a actividades de producción agropecuaria. Artículo 7, inciso H, punto 22. ¿Cuáles son los requisitos? El inmueble tiene que ser catastralmente rural y debe ser utilizado para la explotación agropecuaria. Quiere decir que, a ver, en el 95%, bueno, no sé qué porcentaje, ¿no? Pero en la enorme mayoría de los casos entramos en la exención. Pero puede haber algunos donde no. El inmueble por ahí es rural, pero se utiliza para otro tipo de actividad. Por ejemplo, para, no sé, turismo rural, ¿eh? Nos llevan no sé, llevan desde el obelisco a los turistas y a mí, que yo soy porteño del barrio de Caballito, nos llevan a un predio en la zona de Mercedes, de Luján, y ahí bajamos todos del micro y empezamos a preguntar, pues nuestro desconocimiento, decimos, ¿eso qué es? ¿Eso verde qué es? Pasto. Ah, porque nos tienen que explicar todo. Y ese animal salvaje, vaca. Y así vamos por el mundo agropecuario. Pero el turismo rural, después hay jineteada y empanadas, pero el turismo rural no es una actividad de producción agropecuaria. Así que si alguien alquila un predio que es absolutamente rural, por ser catastralmente rural, pero lo destina a cualquier otra cosa, está grabado como un alquiler común. Y ahí nos podemos encontrar con el tema de un coto de casa, por ejemplo, autorizado. Nos podemos encontrar con que los hay en la zona de La Pampa o en otras. Nos podemos encontrar en la zona patagónica con campos que no se están utilizando, predios que no se están utilizando para una actividad agropecuaria, sino para instalar antenas satelitales, molinos eólicos, en fin. O hay un campo, pero hay una actividad de silo, actividad de acopio, de silo, no es una actividad de producción agropecuaria, sino es una actividad agro industrial comercial, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. Entonces, en el 99% de los casos, en la enorme mayoría de los casos, vamos a estar con la exención. El que alquila es el arrendador, el que paga es el arrendatario ¿qué es? Es un productor agropecuario, está utilizando ese campo que está alquilando para llevar adelante su producción agropecuaria.
Y acá está la diferencia entre pastaje y pastoreo, pastoreo y pastajes, lo han dicho así solo para confundirnos, pero dicen los que saben, otra vez, que el pastoreo es cesión del uso y gozo inmueble rural, pero por un plazo breve, que puede ser menor al año, y por ahí se pacta en una cierta cantidad de cabezas o un valor X que tiene que ver con los animales. Pero de todas maneras lo importante es que se cede el uso y el goce del inmueble rural. En el pastoreo, tomá, esto por un año, te lo doy y después me pagás tanto en función a tales condiciones. Pero yo te cedí el uso y goce del inmueble rural. Y entonces corresponde la exención, porque la norma no dice arrendamiento, dice locación de inmueble rural. No está limitado solamente al estricto contrato de arrendamiento que según la ley 13.246 tiene un plazo mínimo de 3 años, un máximo de 50 y tiene que haber un precio cierto en dinero. En cambio, el pastaje es otra cosa. El pastaje es para un poquito. Yo te acepto que tus animales entren a mi campo, pero fuera de aquí, yo te voy a cuidar a tus animales. No te cedí ningún uso ni goce de mi inmueble rural. Yo te voy a cuidar, los voy a alimentar, que el veterinario, que la vacuna, que lo sea, y te voy a cobrar por eso. Es un servicio y está claramente grabado a la alícuota general, pues no está en la taxativa enumeración del 28B que recién estábamos comentando. Y ahora vamos a hablar, para ir cerrando, este tema de los contratos asociativos, donde hay algunas lagunas, pero bueno, por suerte los dictámenes de la AFIP van al grano, inclusive algunos son muy viejos, pero ya anticipan cuál es el tratamiento. Y hay algunos contratos asociativos que están regulados por la ley 13.246. Esta ley 13.246 es la ley, como ya dijimos, de arrendamientos y aparcerías rurales. Arrendamientos y aparcerías rurales. Pero hay algunos contratos asociativos que van por fuera, como el contrato asociativo de explotación tambera, contrato de maquila, que tiene sus propias normas, sus propias leyes, ¿no? Que son más recientes, un poco más, bastante más recientes. Bueno, lo que tenemos que decir es que los contratos, o primero que tenemos que decir, es que los contratos asociativos no son sociedades. Esto dice la doctrina, ¿no? También, por supuesto. Los bienes no se confunden, ambas partes mantienen la individualidad, no se crea un sujeto de derecho distinto a sus integrantes, y lo más importante es esto que este último punto es lo que define todo. El reparto de los frutos es la finalidad, es el objeto. Nos juntamos para repartirnos los frutos, ¿sí? Nos juntamos para repartirnos los frutos. Entonces, se tienen que inscribir en el IVA. Uno diría, mirá que en el IVA hay una norma que dice que los entes que no tienen personalidad jurídica, como ser las uniones transitorias de empresas, agrupamiento de colaboración empresaria, consorcios y otros entes, artículo cuarto, creo que antepenúltimo párrafo, por ahí, dice que son sujetos. Pero ¿en qué medida? ¿Cuándo son sujetos? Son sujetos cuando realizan o realicen hechos imponibles. Y acá los contratos asociativos agropecuarios, la doctrina, la misma FIP y algún antecedente de jurisprudencia, entienden que los contratos asociativos agropecuarios no realizan hechos imponibles. Y si no realizan hechos imponibles, no se tienen que inscribir en el IVA. Y para impuesto a las ganancias, ambas partes son productores. Yo le quería hacer referencia, que estuve de oyente nada más en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y justo comentaron un fallo vinculado con impuesto a las ganancias y al tema de las a parcerías. Nosotros acá estamos en el IVA, pero para impuesto a las ganancias, si es una persona humana que está arrendando un campo, es un arrendador, ¿sí? Entonces, Juancito Pérez arrienda un campo, ¿está bien? Entonces, el día que va a vender ese campo estuvo afectado a la obtención de renta de la primera categoría, un toquecito de impuesto a las ganancias, un toquecito de impuesto a las ganancias. Personas humanas, persona humana, Juancito Pérez. Vende el campo que estaba arrendando, ¿qué impuesto le corresponde? Le corresponderá o el nuevo impuesto cedular, si ese campo se incorporó a partir del 1 de enero de 2018 a su patrimonio, o nada, si es anterior, porque el ITI fue derogado, como sabemos, a partir del 8 de julio del año pasado. Pero el problema está si Juancito Pérez, en vez de arrendar ese campo, en realidad lo que tiene es un contrato de aparcería. ¿Por qué? Porque ahí sería Juancito Pérez
coproductor agropecuario. Eso es lo que dice la doctrina. Y después les voy a comentar muy rápido el fallo que hoy se mencionó en la Asociación de Estudios Fiscales. Bueno, volvemos al IVA. Fíjense en qué momento ya el fisco dijo algo. En el dictamen 81 del 92. 92. ¿Cuándo se grabó a la actividad? Bueno, no me voy a detener en la historia del IVA en el agro. Todavía hay algunos hoy que discuten por qué tiene que estar grabada la actividad agropecuaria en el IVA, pero obviamente lo está. ¿Desde cuándo? Desde febrero del año 1990 se eliminó la exención. Esto es la prehistoria, ¿no? Pero cuando arrancó el IVA en la Argentina, desde el 1 de enero del 75 hasta febrero del año 1990, la venta de productos agropecuarios, mineros, forestales, etcétera, estaban exentos. Hubo 15 años de exención. Y a partir de febrero del año 90 se grabó a toda la producción primaria, ¿sí? Y ahí nomás, en el año 92, ya apareció este dictamen vinculado con capitalización de Hacienda, donde lo que dijo el fisco, y esto es simplemente un mini resumen de las conclusiones, que acá no hay venta ni pago de servicios, sino solo distribución de frutos obtenidos. Y que esta adjudicación de frutos, ahí dice furtos, ¿no? Frutos, no genera nacimiento de hecho imponible. ¿Por qué? Y porque en realidad nos quedamos con lo nuestro, nos quedamos con lo que nos pertenece, ¿sí? Y eso no está grabado en el IVA. Supongamos que hacemos un contrato de capitalización de cría con Rocío, ¿sí? Con Rocío. A ver, Rocío, yo soy el dueño del campo, Rocía es dueño de las vacas, ¿no? Y cada uno aporta algo y nos vamos a repartir los frutos, ¿sí? ¿Qué son los frutos en un contrato de capitalización de cría? Y las crías, los terneros y o terneras. ¿Estaría bien, Rocío? ¿Te parece bien 50 y 50 o hacemos 60 y 40? No sé. Bueno, no está muy Vamos, convencido. 50 y 50. Hacemos 50 y 50, sí, por supuesto. Nos pusimos de acuerdo enseguida. Bueno, quiere decir que la mitad de los terneros y terneras le van a corresponder a ella y la mitad a mí. Esa adjudicación no está grabada. No está grabada. Para nada, porque no hay hecho imponible. Es una simple adjudicación de frutos. ¿Y cuándo va a corresponder el IVA? Cuando cada uno de los integrantes del contrato asociativo venda a terceros. Cuando Rocío venda sus terneros y o terneras y cuando yo venda los míos. En el mientras tanto, no tenemos nada, ¿sí? Y después está la otra capitalización. Justamente estos dictámenes, 81 del 92 y 39 del 94, se refieren a la otra capitalización que es de engorde. ¿Cómo es de engorde? Bueno, acá, de nuevo, supongo yo soy el dueño del campo, Rocío es dueña de terneros, de novillitos, pero acá la idea es engordarlos. Entonces se pesan al ingreso y se pesan a la salida. Mientras tanto, se van a engordar en mi campo. Y lo que nos vamos a repartir es el mayor quilaje obtenido. ¿Cuántos kilos ganaron en este tiempo que estuvieron en mi campo? Tanto. Bueno, ese va a ser el reparto. Pero ¿cuál es el problema? Que quien vende los animales es el dueño de los animales, Rocío. Ella tiene la marca, ella es la dueña de los animales. Entonces, cuando vende el animal, lo vende íntegramente. No le puede decir al comprador, mire que la cuarto trasero de este animal le pertenece a don Osvaldo y entonces vamos a cortarlo con la sierra, bueno, no sé, con la sierra mecánica, no hablemos de sierra. Bueno, y entonces, no, se vende íntegramente, se vende en su integralidad el animal. Entonces el dictamen dice, bueno, mira, en el mismo momento en que se vende a terceros por parte del dueño de los animales, que es el capitalizador, el dueño del campo le facturará su porcentaje en los mayores kilos. Es un procedimiento para distribuir en los débitos y créditos, pero no hay venta grabada, no hay prestaciones recíprocas entre los integrantes de un contrato asociativo. Bueno, también el dictamen 3994 va en el mismo sentido. Tenemos un dictamen 56 del 2002 que curiosamente se menciona en el fallo que ahora en un ratito les voy a... Me interesó porque justo tocó este tema y justo habla del dictamen 56 del 2002 que habla de aparcerías. Uno dice, pero siempre el fisco habló de ganadería, nunca habló de agricultura. Sí, pues este dictamen que es viejo, 56 del 2002, habla de aparcerías agrícolas donde, bueno, cada uno también aporta algo, pero se distribuyen los frutos que será, no sé, maíz, trigo, girasol, lo que se les ocurra, donde tenemos el aparcero dador, que es propietario del predio rural, y el tomador, que es la otra parte. Y la simple distribución de frutos no está grabada.
pero bueno, ambos son coproductores agropecuarios, ¿sí? Cuidado. Y tenemos este fallo Fresnal, que es, bueno, el único que yo ubiqué, pero no es un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, sino que es del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, pero es importante, porque también en un contrato de capitalización, el fisco de la Provincia de Buenos Aires era DGR, hoy es ARBA, en ese momento dijo, no, pero acá el dueño de los animales le presta un servicio al dueño de los, al dueño, no, el dueño del campo. El dueño del campo le presta un servicio al dueño de los animales y en definitiva el dueño de los animales le paga de alguna manera y entonces está todo grabado por ingresos brutos. Y eso se descartó de plano, pero de plano, porque lo que dijo el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires que se trata de un contrato de colaboración y acá el objetivo es repartir los frutos y solo va a existir gravabilidad en ingresos brutos, acá estamos hablando de ingresos brutos, Provincia de Buenos Aires, solo va a existir gravabilidad cuando cada uno venda en el mercado y nunca antes. Así que bueno, todo esto ratifica que no tenemos gravabilidad por el simple reparto de frutos y solo va a corresponder cuando cada uno de los integrantes venda a terceros. Y estos contratos no son distintos en el sentido de que, bueno, van por ley separada, ¿no? Van por ley, la ley 25.160, ¿qué digo? La ley 25.169 es el contrato asociativo de explotación tambera, y fíjense que ya el título, ¿no? ¿Qué tipo de contrato será? Y la misma ley te dice, contrato asociativo, o sea, la ley te dice que es un contrato asociativo de explotación tambera. ¿Y cuáles son las características? Y bueno, esto está en la ley 25.169, que es una ley del año 1999. Las partes son el empresario titular y el tambero asociado. El objetivo es producir la leche, aunque eventualmente pueden vender algún animal, obviamente, algunos animales los pueden terminar vendiendo. Y solo va a corresponder, esto esto lo dice la doctrina, no la ley, pero solo va a corresponder IVA e ingresos brutos cuando se venda a terceros, no hay prestaciones recíprocas. Y acá uno puede decir, pero mira que la leche la vende el tambero titular, pues el tambero titular puede ser una empresa, el tambero asociado siempre es una persona humana que puede incorporar miembros de su familia o puede incorporar, no sé, alguna maquinaria, pero siempre es una persona humana el tambero asociado. Pero el que está en condiciones de vender, porque tiene la vinculación con la usina láctea, generalmente es el tambero titular, el empresario titular, y entonces vende todo y después a la otra, al tambero asociado le dice, toma tu parte, líquido producto, acá te liquido lo tuyo, pero esto no cambia nada, o sea, no importa que toda la leche la venda el tambero empresario titular, porque es el que está en condiciones de hacerlo, sigue siendo un contrato asociativo. Y el contrato de maquila es la ley 25.113, también del año 1999. Para que sea un contrato de maquila, por un lado tenemos al productor agropecuario, por otro lado tenemos al productor industrial, siempre es así. Una parte es productor agropecuario, la otra siempre es productor industrial. El productor agropecuario se compromete a entregar su producto agropecuario y tiene derecho a participar en las proporciones que acuerden en el producto industrial resultante. Es un contrato asociativo, no existen efectos impositivos para las partes, esto lo dice la norma, debe registrarse, pero a nivel impositivo, que yo sepa, solo se creó un registro de la caña de azúcar, con lo cual, bueno, hay que ver, conviene de todas maneras tratar de registrar este contrato en algún registro. Hay antecedentes jurisprudenciales pocos y malos, pero anteriores a la ley 25.113, fallos Quiles Hermanos y Consignaciones Rurales Santa Fe Sur, pero acá ni contrato había, no había contrato, y era un productor ganadero que entregaba animales y le terminaban pagando con productos cárnicos. Pretendieron manejarlo como maquila, pero perdieron en el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal dijo que era dación en pago. Entregaste animales y en pago te pagaron con productos cárnicos. Entonces hay que tener cuidado. El contribuyente tiene que tener cuidado, el fisco también lo tratará de verificar, porque hay una sutil diferencia entre la maquila y el fasón, y entre la maquila y la dación en pago, y el contrato hay que hacerlo muy bien, ¿sí? Tiene que respetar todas las... Hay palabras que estarían prohibidas, pues si no, no sería maquila. Nunca tiene que decir te vendí, porque no hay ninguna venta. Todo el producto agropecuario se tiene que transportar con la documentación
que avale el traslado, que se llama remito o carta de porte. Acá no hay venta. Inclusive ese producto agropecuario sigue perteneciendo al productor en el depósito del industrial. Por eso se llama contrato de maquila o de depósito de maquila. Entonces, si se hace todo adecuadamente y el contrato responde a la ley 25.113, no hay gravabilidad en el reparto de los frutos, ¿no? Y hay un dictamen del fisco, donde el fisco, por supuesto que acepta esto, pero de alguna manera también advierte, cuidado, cuidado, ¿no? El fisco reconoce que en el contrato de maquila no hay incidencia en el IVA, pero si hay locación de obra, si estamos en fasón, es un fasonier, o si estamos en una dación en pago, obviamente sí va a haber absoluta gravabilidad. Fíjense lo que ocurrió en estos fallos Consignaciones Rurales y Santa Fe Sur y Quiles Hermanos. Em, bueno, yo le quería decir, acá puedo dejar de compartir, a ver cómo dejo de compartir, acá estoy yo, allá están ustedes. Al pie del cañón. No, les quería comentar, ya que estábamos hablando de contratos asociativos, un fallo que creo que se llama, pues lo tomé hoy a la mañana, yo no lo había visto, se llama Novarri José, fallo del Tribunal Fiscal, Sala A, del 17 de marzo del 2025. Novarri José, Sala A, 17 de marzo del 2025. Vende el campo, lo que decíamos antes, pero vende el campo a una persona humana, que está grabado por qué. ¿Arrendamiento o no? Y el contribuyente decía, no, esto es arrendamiento. Esto es arrendamiento, yo vendo el campo y por lo tanto no tengo que pagar ganancias. Pero si es un contrato asociativo a parcería, ambas partes son coproductores. Si ambas partes son coproductores, ese campo en realidad está dentro del activo y del patrimonio neto de la empresa unipersonal agropecuaria, como una empresa unipersonal agropecuaria. Bueno, así es, el coproductor es una empresa unipersonal agropecuaria. Cuando va a vender, el resultado está, digamos, es un resultado más de la empresa unipersonal agropecuaria, ¿sí? Entonces, y puede ser un resultado enorme, pues está vendiendo hoy a valor de plaza y por ahí el campo lo compró hace 20 años y no se actualiza el valor, sino optó por el revalúo. Con lo cual, bueno, estamos hablando de unas diferencias enormes. Y el contribuyente dijo, no, pero acá en realidad yo lo único que tengo, no me diga que esa parcería, porque lo único que hay es un arrendamiento a porcentaje. Es un arrendamiento a porcentaje. Es arrendamiento pero a porcentaje. Y en realidad no está bien eso, arrendamiento a porcentaje. Pues arrendamiento es una cifra en dinero. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay? Es una forma de cobro, de pago, si es arrendamiento a porcentaje. Ojo que el fallo fue dividido, ¿sí? La minoría dijo que podía considerarse un arrendamiento, la mayoría dijo que no, porque en realidad hay riesgo empresario. Y si hay riesgo empresario, bueno, se trata de una empresa unipersonal agropecuaria. Y el fallo cita el dictamen 56 del 2002, que recién estábamos viendo, donde el fisco habla justamente de esta historia de aparcerías agrícolas y el aparcero dador y el aparcero tomador. Y entonces, bueno, también el contribuyente lo declaró como en la tercera categoría. Hay que ver qué es lo que hizo también el contribuyente. Sí, todo lo declaró mal, porque lo declaró dentro de la tercera categoría, afectado. Después es difícil defender el tema de que lo que él mismo había sostenido en sus declaraciones juradas, ¿no? Entonces el fallo, por mayoría, fue a favor de la gravabilidad en ganancias y no considerarlo como un arrendamiento para la persona humana. Bueno, a mí me dijeron que había que dejar 15 minutos para las preguntas y faltan 16 minutos, así que no vengo tan mal con el tiempo. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. No estoy viendo, a ver, tengo que mirar el Sí, chat, ¿no? sí, ¿qué tal, Osvaldo? Yo te las voy a ir leyendo. Bueno, quería Gracias, Rocío. agradecerte, muchísimas gracias porque muy clara la exposición. Y bueno, pasamos a algunas de las preguntas. Las vacas hembras, descarte o terneras no destinadas a vientres, ¿se evalúan a cera? Efectivamente, las hembras que no son destinadas a reproducción, hay que evaluarlas al cero. Nos Es así. pregunta relacionada con con esta misma pregunta, si cómo determina la cantidad o porcentaje según las ventas del ejercicio o según ventas posteriores.
No, a ver, si me están preguntando para el cálculo que antes tratamos de hacer, con un ejemplo más o menos simple y rápido, siempre hay que considerar las ventas del último trimestre. Acá no hay nada que ver a posteriori del cierre de ejercicio. Ujú. Siempre son las ventas del último trimestre. Categoría más vendida en el último trimestre, cantidad de animales. De nuevo, si vendiste el número de 10 vacas, 6 terneros y 2 novillitos, ganó vacas, pero puede ganar cualquier otro, ¿no? Yo dije este ejemplo, hay que ver la categoría más vendida en cantidad de cabezas en el último trimestre. Y para poder tomarla, tiene que ser representativa. Pues si vendí 10 vacas, pero en todo el último trimestre vendí todo el año vendí 250 vacas, no supero el 10%, no puedo ir por este método, tengo que ir a las compras. Pero en general es raro que alguien se tratan de no equivocarse y en general yo he visto casi siempre que cumplen con el test de representatividad, pero hay que chequearlo. Bueno, bárbaro. Vamos a otra pregunta. Dice, si es válido que se amortice un toro en menos años. Y sí, en realidad es válido el asunto que el contribuyente tiene que demostrarlo. ¿Por qué? O justificarlo. Por la zona geográfica, por la especie, por algún informe, no sé, de un veterinario que diga, mire, la verdad, la vida útil, como estamos, ¿no? Con el tema de la obsolescencia que decíamos, los fallos Telintar, Telecom, y bueno, esto está en la ley, o el principio de obsolescencia. Y si alguien, un veterinario, me dice, mire, este toro se vuelve obsoleto en 3 años y está ese informe, el contribuyente lo hará y lo puede defender. Yo digo que referencialmente son 5 años, pero no está prohibido que se amorticen menos. Ujú. Bárbaro, perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo tributa IVA una empresa que vende pollos y menudencias? ¿Se utiliza el líquido producto por la venta del pollo? Bueno, yo no tengo de pollos, pero entiendo que es que se utiliza, entiendo que es un tema que se da en la práctica, ¿no? Pero la verdad es que no tengo el caso concreto. Sé que alguna vez me lo habían planteado, sé que hay líquido producto. Pero bueno, tendría que verlo, estudiarlo, hablar con los amigos de Entre Ríos que ellos tienen, por supuesto, muchísimas explotaciones avícolas. Ujú. Acá a ver, otra pregunta. Dice, un contribuyente que opta por pago anual y circunstancialmente tiene una operación grabada y se le cae esa operación, ¿puede volver en algún momento al pago anual? Tienen que esperar 3 años, hay un plazo. Ujú. Sí. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si uno le tiene que decir algo al contribuyente, tiene que decir, pero escúchame, no seas pavo, ¿no? Por una operación directamente no la hagas. O fíjate, o otra alternativa, ¿te conviene hacer eso? Armá otra empresa. Vos seguís siendo productor agropecuario, pero armá otra empresa que se llame Servicios Agrícolas para Terceros y armás esa otra empresa. Pero bueno, por eso hay que ver cada caso. Pero así literalmente, una sola operación lo expulsaría de la opción de pago anual. Bien. Acá un compañero nos pregunta si vos recordás si los agropecuarios siguen presentando el formulario 810. Me mató. No, no recuerdo. Ni siquiera recuerdo el formulario. Debe ser El algún formulario. formulario. Claro, no. Tendría que bucearlo. No, no, no sé a qué formulario se está refiriendo. No. Bueno, bueno, no, no, no lo aclaró. A Soy ver. viejo, pero así como soy viejo me olvido un montón de cosas. ¿Sí? No, por favor. Bueno, Osvaldo, más o menos estas serían las preguntas que han volcado los compañeros en el chat. Así que bueno, quería agradecerte mucho la jornada, ha sido muy claro, muy, muy amena la misma, ¿eh? Así que bueno, agradecerte el tiempo que nos has dispensado a todos nosotros, el material que bueno, se lo vamos a ir mandando a los compañeros por mail. Y bueno, agradecerte a vos, a todos los compañeros que nos siguen siempre en Diálogos Tributarios. Y bueno, va a ser hasta la jornada del mes próximo, donde vamos a estar viendo el tema de criptomonedas. Así que bueno, muchas gracias a Ok. todos, buenas noches y un placer, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber participado y bueno, a las órdenes cuando necesiten alguna otra capacitación, con todo gusto. Muchas gracias.